Cordial saludo a todas las personas que han ingresado a la siguiente capacitación, tanto conductores como personal en general. El día de hoy vamos a hablar acerca de tiempo de reacción en la conducción. Los invito a observar el siguiente video. Espero sea de su agrado. Cuando un deportista de élite realiza a tanta velocidad un movimiento, y aunque la fuerza de la costumbre haga que nos parezca la cosa más natural del mundo, lo cierto es que para que esto suceda, se ha producido antes un complicado proceso, que comienza cuando el portero ve partir el balón desde el pie del contrario. El tenista observa la velocidad y la dirección que trae la bola. El boxeador descubre el hueco que deja libre su rival. O el piloto se encuentra de improviso y a pocos metros el coche que le impide el paso. Mientras conduce este conductor, está poniendo en funcionamiento el proceso de forma constante y sin apenas ser consciente de ello. Pero entre él, el portero, el tenista, el boxeador y el piloto, existe una notable diferencia. El portero, el tenista y el boxeador dependen exclusivamente de sí mismos y de sus reacciones para realizar su objetivo, mientras que el piloto y el conductor, en diferentes circunstancias, además de sus propias reacciones, necesitan sumar las del vehículo que conduce. El tiempo de reacción está condicionado por la fatiga, el sueño o alguna copa de más. También las drogas, algunos medicamentos, la fiebre, algunas enfermedades y el calor alargan el tiempo de reacción. La edad del conductor es otro factor que condiciona los tiempos de reacción. Nunca conduzca a mayor velocidad de aquella en la que pueda reaccionar con seguridad y dentro de la distancia que le permita ver con claridad. Recuerde que la distancia de seguridad absoluta es la necesaria para poder detener completamente el vehículo. Este tiempo, variable según los individuos y según su estado, es de 0,75 de segundo a 1 segundo. Distancia de parada igual a distancia transcurrida durante el tiempo de reacción más distancia de frenada. Teniendo en cuenta que la distancia de frenado está en función del vehículo y del coeficiente de rozamiento neumático-carretera, con una velocidad de 60 km por hora y una deceleración de 6 metros por segundo, esta sería la distancia aproximada recorrida durante el tiempo de reacción hasta la detención total. Por eso, tener en cuenta ese tiempo de reacción necesario y los metros que recorre un vehículo en función de la velocidad que llevamos debe permitirnos en todo momento anticipar el tiempo de parada cuando, cómo y donde resulte necesario. Cuando frenamos de forma progresiva y en la distancia y velocidad adecuadas, se produce una deceleración también progresiva que en forma de calor disipa la energía cinética acumulada a través de los materiales de fricción de los frenos. A veces cuesta convencer a algunos conductores y cuando se les explica la distancia que es necesaria para frenar, hacen un gesto de incredulidad. Lo mismo ocurre con aquellos que, creyéndose expertos dominadores de su coche en todo momento, retrasan el instante de frenar. Una simple mirada a esta escena basta para comprender que al frenar de forma violenta y aunque el coche se detenga, el peso acumulado sobre las ruedas delanteras deja prácticamente en el aire las traseras y la totalidad de la adherencia disponible queda reducida a la mitad. Bueno, espero que les haya gustado el video que vimos acerca del tiempo de reacción. Siguiendo con el tema, recordemos por favor el concepto que el tiempo de reacción en la conducción es el periodo que pasa desde que un conductor percibe una situación peligrosa hasta que actúa o reacciona. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de tiempo.
pero durante ese tiempo el vehículo está en movimiento, por lo tanto va a realizar un recorrido. Ese recorrido lo vamos a medir en metros. Ese recorrido o esa distancia le vamos a llamar distancia de reacción. ¿Cuándo inicia esa distancia de reacción? Bueno, inicia igual que el tiempo de reacción y es en la percepción del peligro. Cuando percibimos el peligro hasta el momento en que accionamos los frenos. Cuando notamos, definimos qué está sucediendo o qué está pasando adelante en la vía. ¿Listo? Bien. Entonces ya tenemos el tiempo de reacción que vamos a tomar, que en promedio es un segundo. En el video anterior hablábamos de 0.75 segundos o un segundo. Para los ejercicios que vamos a realizar, vamos a tomar como referencia un segundo que nos vamos a demorar en reaccionar antes de pisar el freno. ¿Listo? Pero, ¿cuál va a ser la distancia de reacción? Bueno, esa distancia de reacción va a tener varios factores o variables que van a intervenir en la distancia de reacción. ¿Listo? Entonces, eso va a depender, uno de sus factores va a ser la velocidad. A la velocidad que transitemos, vamos a tener los metros que hemos recorrido. Un ejemplo, si viajamos a 80 kilómetros por hora, si reaccionamos en un segundo, el recorrido que hicimos fueron 22 metros durante ese segundo a 80 kilómetros por hora. Aquí les dejo la formulita. ¿Listo? 80 kilómetros por hora dividido entre 3,6. Nos va a dar 22 metros. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de la distancia de frenado. Esa distancia de frenado es después de que hemos tocado los frenos. ¿Listo? Tocamos los frenos, pero el vehículo aún no se ha detenido. Como no se ha detenido el vehículo, entonces va a haber variables que van a afectar, como el estado mecánico del vehículo, cómo mantengamos los frenos, el estado de la vía, el peso del vehículo. Todas estas condiciones van a afectar nuestra distancia recorrida. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, va desde el momento en que accionamos los frenos hasta el momento en que se detiene el vehículo. Vamos a obtener la distancia de frenado. Listo, continuamos entonces con la distancia de frenado de vehículos livianos. En este caso, vamos a tomar la velocidad de 80 kilómetros por hora. Recuerden que cuando hablamos de vehículos livianos, nos referimos a vehículos tipo campero o automóviles, ¿listo? Que no son vehículos tan pesados. Entonces, aquí en el siguiente ejercicio, pueden observar una formulita, listo, que es la distancia de frenado igual a la velocidad al cuadrado dividido entre 170. Ese 170 es una estándar. Pero bueno, no nos vamos a meter en esas fórmulas de los ingenieros ni de los investigadores de accidentes de tránsito. Para que tengamos una referencia, a velocidad de 80 km por hora de un vehículo liviano, la distancia de frenado va a ser de 38 metros. O sea, aquí estamos hablando de cuando hemos pisado el freno hasta que el vehículo se detiene. ¿Listo? Desde que pisamos el freno hasta que el vehículo se detiene. Las condiciones de ese frenado pueden variar. Todo depende de, ejemplo, las condiciones climáticas como la lluvia. En caso de la lluvia, vamos a necesitar el doble de distancia para que el vehículo se detenga. En este caso, estaríamos hablando de 76 metros. Otra condición que va a variar es el peso. Entre más peso llevemos en el vehículo, pues más distancia de frenado vamos a necesitar. Ejemplo, si hablamos de un vehículo tipo pesado, como un bus,
su distancia de frenado va a ser mayor. Ejemplo, continuamos con la velocidad 80 km por hora. Ya no nos va a bastar con 38 metros, sino que vamos a necesitar el doble en condiciones normales, en este caso 76 metros. Recuerden que estamos hablando aquí de la distancia de frenado, la que va después de que pisamos el freno, o sea, después de que hemos generado nuestra distancia de reacción. ¿Listo? Empieza la distancia de frenado, y esa distancia de frenado en este caso para un vehículo pesado es de 76 metros. En este caso, este vehículo que estamos necesitando 76 metros para detenerlo en condiciones normales debido a su peso. Si las condiciones climáticas son variables, ejemplo, si está lloviendo, ya tenemos que multiplicar esa velocidad. En este caso, 152 metros. Notan entonces que la diferencia va a ser conforme a las condiciones climáticas y al peso. También las condiciones mecánicas del vehículo van a afectar. Depende de cómo el estado que se encuentre su vehículo. Si usted le ha hecho mantenimiento de frenos, su condición de llantas, de sistema de amortiguación. Bien, vamos a hablar entonces acerca de los dos componentes que acabamos de ver. Esos dos componentes suman la distancia de detención o distancia de seguridad. Esa distancia es la que recorre un vehículo desde el que el conductor percibe un obstáculo o una situación peligrosa hasta que acciona los frenos y se detiene completamente. ¿Ok? O sea, la distancia de detención va desde el momento de la percepción hasta que el vehículo se detiene. Para el caso que estamos realizando, recuerden un ejemplo, vamos a 80 km por hora en un automóvil. ¿Listo? Hablábamos inicialmente de la distancia de reacción. Aquí observamos la distancia de reacción, 22 metros, más la distancia de frenado, ¿ok? En este caso, 38 metros. Recuerden que esta es la de condición del vehículo, el estado de la vía. ¿Listo? Entonces ahí lo vamos a tener pendientes. Igual vamos a tener la distancia de detención, que son 60 metros. ¿Listo? Entonces, la distancia de reacción, que era la que observamos desde el momento en que percibimos el peligro, ¿cierto? Hasta que dirigimos nuestro pie al freno, más la distancia de frenado, o sea, desde que comenzamos a accionar el freno hasta que nos detenemos, ¿listo? Nos da la distancia de detención. ¿Qué pretendemos con esta información? Bueno, lo importante es tener conciencia de que a menor velocidad, pues más tiempo vamos a tener para reaccionar y detener nuestro vehículo. ¿Listo? Y a mayor velocidad, pues vamos a tener menos tiempo para reaccionar y poder detener nuestro vehículo. ¿Por qué? Pues se va a incrementar la distancia que necesitamos para detenerlo. Por eso la importancia de que nuestra conducción sea una conducción segura, que tengamos la actitud mental para saber en qué momento podemos detener nuestro vehículo. En próximas capacitaciones vamos a hablar de la energía cinética y la velocidad, que tienen que ver mucho con este tema de la distancia de detención. Feliz día.